Romanos capítulo 1. Yo no lo voy a leer completo a propósito, porque voy a guardar una segunda parte de ese texto para más tarde. Y simplemente leer ahora del versículo 18 hasta el versículo 23. Del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios corruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Voy a leer el 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y uno más, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Notemos cómo el texto en el versículo 24 habla de que por consiguiente, por tanto, está uniendo lo que el apóstol Pablo acababa de decir anteriormente con lo que sigue. Dios los entregó a las impurezas en la lujuria de sus corazones, de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escucha ahora, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El texto que yo comencé a leer dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda verdad o contra toda injusticia de los hombres que restringen la verdad. Y al final, el texto que yo terminé de leer habla de por qué Dios los entregó a la lujuria de sus corazones, porque cambiaron la verdad por la mentira. De manera que cuando nosotros vivimos en un momento como este, de tanta inmoralidad sexual, yo tengo que recordar que el origen de la inmoralidad sexual es el cambio de la verdad de Dios por la mentira. Y eso airó a nuestro Dios, porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú trastornas la verdad, ese trastorno de la verdad resulta en una desviación de los patrones de conducta que terminan entonces en las condiciones que Romanos 1 describe. Y yo solamente leí una parte, pero quería al inicio de esta charla o de este seminario poder conectar la idea de la inmoralidad sexual de nuestros días con la distorsión de la verdad. El texto también nos dice que cada hombre sabe que existe un Dios, por tanto el hombre no tiene excusa, lo sabe por la creación, lo sabe en su interior, y ese mismo hombre que conoce que Dios existe por lo creado y que Dios existe por lo revelado en su interior, es el mismo hombre que tiene un conocimiento de la verdad, que en vez de abrazarla, en vez de seguirla, en vez de buscarla, él la ha trastornado, y eso ha resultado en los patrones de conducta de inmoralidad que Romano 1 describe. Y con eso yo quería comenzar en el día de hoy. Cuando nosotros vemos la inmoralidad que hoy es tan prevalente, tendemos a pensar que eso es algo de los últimos días o los últimos años. Y en realidad esto tiene mucho tiempo siguiendo un derrotero a la deriva. Si nosotros nos devolvemos en el tiempo a la época de 1940 y la década de 1950, hubo un personaje que visitó este país, un filósofo existencialista de nombre Albert Camus, francés, que realmente es donde nosotros tenemos que regresar en cierta manera para entender qué ha ocurrido desde ese momento hasta esa parte. Camus vino y propagó y enseñó en los centros universitarios que la única pregunta que el hombre moderno tenía que hacerse era si debía cometer suicidio o no. Cuando esa enseñanza fue propagada en los centros universitarios, ¿qué tú esperarías de una generación joven, adolescente, que acaba de oír de parte de alguien intelectual que la única pregunta que tú tienes que hacerte es si tú debes
permanecer en este mundo o cometer suicidio. Cuando esa población escuchó eso, respondió de una manera lógica. ¿Cuál fue esa manera lógica, aunque no bíblica ni moral? Dio lugar en la próxima década de los 60 a la generación de los hippies y a la generación de las drogas. Obviamente, si la única escapatoria de este mundo es el suicidio, porque este mundo no tiene propósito ni sentido, entonces lo único que yo debo tratar de hacer es o cometo suicidio, como decía Camus, o trato de escapar vía un viaje de drogas y demás, como hicieron los hippies. Y sin lugar a duda, todos los analistas o los mejores analistas de los tiempos nos dejan saber que la década de 1960 fue la bisagra sobre la cual giró la civilización en una dirección diferente hacia donde jamás ha regresado y quizá jamás regrese. Es una década tan famosa, conocida hoy en día simplemente como los 60s o los 60s. Como que todo el mundo debiera saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de los 60s o los 60s. Fue la época de las drogas, la época de los hippies. La próxima generación o la próxima década fue conocida como la revolución sexual, que realmente comenzó en el 60, pero la época del 70 pues le dio todavía una mayor expansión a la revolución sexual, mayormente por dos razones. Los anticonceptivos se inventan en el año 1965, pero hasta ese momento los anticonceptivos, solamente eso, la píldora anticonceptiva era ilegal incluso, y a partir ya de los 70 nosotros encontramos una legalización amplia, no solamente del anticonceptivo, sino también del aborto, y eso libera a las mujeres entonces para poder tener sexo más libremente sin la preocupación de embarazarse. 1970 ve la propagación del sexo de esa manera. 1981, próxima década, primer año, primer caso de SIDA diagnosticado en este país. Yo llegué aquí en el año 1982 y comenzábamos a ver los primeros casos de una enfermedad que no sabíamos lo que era, y yo recuerdo presentar algunos de esos casos y nadie sabía cuál era el diagnóstico ni cuál era su causa. Esa fue la 1981, esa década conocida hoy en día como la década de la avaricia, cuando el presidente Reagan creó ciertos principios económicos que le dieron una bonanza extraordinaria y se hablaba de los Reaganomics en esa época. Tenemos la época de los 60 con los hippies, la época del 70 la revolución sexual, la época del 80 con la avaricia, lo cual nos permitió entonces buscar el placer de una forma mucho más rápida y desenfrenada porque teníamos dinero. Y luego arribamos a la década de 1990, conocida como la década del poder. Y hoy en día, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros estamos cosechando lo que décadas anteriores plantaron, cultivaron, y hoy no nos gustan los frutos, pero en vez de pensar o analizar qué semillas sembramos, lo que estamos tratando es de ponerle una curita, como decimos, a algo que es realmente un cáncer moral. Realmente cuando nosotros vemos no solamente la palabra de Dios, pero si nosotros vemos lo que algunos de los analistas sociales han dicho, alguien como Malcolm Muggeridge. Malcolm Muggeridge fue un periodista, una intelectualidad en Inglaterra que eventualmente se convierte al cristianismo, y él estaba haciendo un análisis de la sociedad y de las civilizaciones anteriores que habían colapsado, y él nos da en uno de sus escritos 4 o 5 principios o elementos que cuando están presentes en una civilización, él la consideraba una civilización al borde del colapso. Yo te voy a mencionar 4 de ellos. Número 1, aumento del erotismo. Ahí estamos. Número 2, aumento del entretenimiento o el entretenimiento excesivo. Ahí estamos. Hoy en día tenemos una adicción a los juegos extraordinaria. Número 3, sistema de impuestos complejos. ¿Te piensa que ahí estamos? Ahí estamos. Y número 4, el aburrimiento de la población. Hace 100 años la palabra aburrimiento ni existía. Es una palabra relativamente de reciente uso, porque los niños y jóvenes no se aburrían antes. No entendían lo que era el aburrimiento. Hoy nosotros estamos aburridos de tener y hacer tantas cosas que no sabemos qué hacer. Escucha la palabra de Muggeridge. La conclusión final parecería ser que mientras otras civilizaciones fueron derribadas por los ataques de los bárbaros desde afuera, antigüedad, los bárbaros invadieron Europa, invadieron eventualmente gran parte del Imperio Romano, lo hicieron caer. Eso fue en la antigüedad. Pero ahora nuestra civilización tiene la distinción singular de formar sus propios destructores dentro de sus mismas instituciones educativas.
proveyéndoles de facilidades para propagar su ideología destructiva a todo lo largo y ancho, todo ello a expensas del público en general. Así fue como el hombre occidental decidió abolirse a sí mismo, creando su propio aburrimiento a consecuencia de su propia prosperidad, su propia vulnerabilidad a consecuencia de su propia fuerza, su propia impotencia a consecuencia de su erotomanía. Él mismo sonando la trompeta que derribarían los muros de su propia ciudad. Y habiéndose convencido a sí mismo de que era demasiado numeroso, trabajó con píldoras, bisturí y jeringas para disminuirse a sí mismo, hasta que finalmente, habiéndose educado a sí mismo para la imbecilidad y habiéndose contaminado y endrogado a sí mismo hasta la estupefacción, se desplomó como un cansado brontosaurio y se extinguió. Lo que Margaret estaba diciéndonos en esas palabras es que el hombre en todo su desarrollo, en toda su adquisición de cosas, de tecnología, en todo el desarrollo de sus instituciones educativas, llegó a aburrirse de lo que tenía y llegó a experimentar con jeringas y drogas y demás, y él mismo no se estaba dando cuenta que las armas de destrucción no estaban afuera de la civilización, sino adentro, y él mismo socavó su generación y él mismo produjo su autodestrucción. Yo creo que ahí estamos. Quiero entonces en lo adelante mencionar algunas estadísticas que nos ayudan a entender cuánta inmoralidad tenemos hoy. 2/3 de los programas de televisión tienen un contenido sexual. 2/3. Nosotros pensamos que el contenido sexual solamente es nudismo. No. Hay múltiples maneras como el contenido sexual es infiltrado, incluyendo en múltiples anuncios, ventas de carro, ventas de todo tipo de cosas, son hechas hoy con contenido sexual. Más de 4 escenas relacionadas con el sexo cada hora. 14% de los programas presentan relaciones sexuales. Los adolescentes pasan más tiempo frente a la televisión que en cualquier otra actividad. La sexualidad forma parte del diario vivir de la generación contemporánea. Realmente lo que está formando y educando a nuestros hijos es la televisión. No son sus padres. Los padres frecuentemente usan la televisión como medio de entretenimiento para ellos poder hacer algo, para ellos poder salir a trabajar o poder salir a comprar o hacer múltiples otras actividades, mientras los hijos se pasan largas horas, 3, 4, 5, 6, 8 horas al día, dependiendo del hogar, frente a una televisión cuyo contenido mayormente es violento y sexual en nuestros días. Esto ya yo lo mencioné de manera que en aras del tiempo vamos a avanzar un poquito. Escucha lo que la revista Newsweek dijo en 1967. Si usted hace los cálculos, hace 46 años de esto. Los viejos tabúes están muriendo. Una nueva sociedad más permisiva está tomando forma. Y detrás de esa permisividad hay una sociedad que ha perdido su consenso en temas tan cruciales como el sexo prematrimonial, el matrimonio, el control de la natalidad y la educación sexual. Hace 46 años, una revista completamente secular, obviamente mucho más secular hoy en día que lo que era en esa ocasión, estaba sonando la trompeta de que nosotros estábamos abrazando una nueva moralidad con un cambio completo acerca de cosas tan esenciales como el matrimonio, las relaciones sexuales, el control de natalidad y aún la educación sexual. Lamentablemente la iglesia no ha sabido responder a esos retos y lo que ha hecho con frecuencia es que cuando el enemigo sale nosotros nos retiramos y nos escondemos. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Por si hay alguien que tiene que defender la palabra de Dios es el pueblo de Dios, nadie más lo va a hacer. Y eso es lo que ha ocurrido siempre. De hecho, al final del siglo XIX, 1800 y tantos, comenzó la teología liberal y los fundamentalistas, hermanos nuestros a quienes amamos, lamentablemente se retiraron de la sociedad, se retiraron de las instituciones educativas, se retiraron de todo círculo de influencia, le dejaron la sociedad al mundo secular. Hoy sufrimos las consecuencias y decimos que es del mundo secular donde está el problema, pero en realidad, en parte, el problema lo tenemos nosotros, que no supimos cómo afrontar en medio de esa secularidad lo que eran las nuevas corrientes. Si tú te retiras y le dejas la sociedad al hombre incrédulo, ¿qué nosotros esperamos cosechar? Moralidad, jamás. Nosotros a veces vemos la sexualidad y no queremos hablar de ella, cuando en realidad la sexualidad la inventó Dios. Cada placer lo inventó Dios.
Creo que Edgar Aponte hablaba un poco acerca de eso, de manera que la sexualidad y la santidad no son temas opuestos, son temas del mismo Dios. La iglesia por mucho tiempo pensó que el sexo era algo sucio y así lo enseñó. De hecho, lamentablemente eso tiene una larga historia. Agustín, un hombre extraordinariamente inteligente, el teólogo más influyente de los primeros 1000 años de la iglesia y para algunos el teólogo más influyente de toda la historia de la iglesia, porque él tuvo una gran influencia en Calvino y Calvino es uno de los teólogos más influyentes en nuestros días y si lo mira de esa manera quizás sea el teólogo más influyente de toda la historia de la iglesia. Hablaba de que el Espíritu Santo se salía de la habitación cuando una pareja tenía sexo. Nunca nos imaginamos que un hombre tan brillante pudiera llegar a una conclusión como esa. Hasta que tú reconoces o entiendes el trasfondo de Agustín. Agustín fue un hombre muy promiscuo. Tuvo un hijo ilegítimo antes de convertirse. Y entonces su mamá, Mónica, vivía orando por él hasta que finalmente él se convierte. De manera que cuando él entra a la fila del cristianismo, él no entra con una idea limpia y clara y bíblica del sexo y eso ha causado múltiples problemas. Algunos han pensado, enseñan aún al día de hoy, lo puedes encontrar hasta en el internet, que el pecado de Adán y Eva fue el coito, la relación sexual, cuando en realidad Dios les ordenó crecer y multiplicaros. Eso fue una ordenanza de Dios, no fue una invención de Adán, no fue una invención de Eva. Decía C.S. Lewis, que de hecho ayer se cumplían los 50 años de su muerte, murió el mismo día que murió J.F. Kennedy. Decía que el sexo no lo inventó el hombre, sino que lo pervirtió. Todo placer fue inventado por Dios. Satanás no ha inventado una sola cosa buena, él solo ha sabido distorsionar lo bueno que Dios ha creado. Lamentablemente, cuando nosotros no conocemos eso y vemos la perversión de lo bueno, creemos que eso bueno pervertido es algo malo y pecaminoso, y lo es, pero no es su esencia, no es su raíz, es el uso que le hemos dado. Y a eso era que estaba apuntando C.S. Lewis cuando dijo algo como esto, y lo decimos porque nosotros necesitamos entender como iglesia cuál es nuestro rol y enseñar las cosas que son bíblicas para poderla propagar de una manera también bíblica. Escucha lo que se promovía en la Edad Media, con una distorsión enorme de la sexualidad. Que el marido y la mujer, ya casados, bíblicamente casados, debían abstenerse de relación sexual 40 días antes de la Navidad, en honor al nacimiento de Cristo, 40 días y 8 días después de la Pascua de Resurrección, 8 días antes del día de Pentecostés, en honor a la venida del Espíritu Santo, los domingos en honor a la Resurrección, los miércoles para recordar la Cuaresma, los viernes en honor a la crucifixión, durante el embarazo, 30 días después del parto, durante la menstruación y 5 días antes de la comunión. Uno se pregunta cómo se propagaron en esa época. Se propagaron porque en el interior del hombre había algo que le decía que eso no era verdad y siguieron reproduciéndose. Esa es la realidad. Por eso es que nosotros necesitamos una idea bíblica del sexo. ¿Dónde estamos hoy con relación a la sexualidad? Bueno, hay una pérdida de los frenos sociales, de múltiples tipos. Si tú legalizas el aborto era un freno social, para darnos una idea. Ese es uno. Pero nosotros tenemos algo que todavía no tiene que ver con las leyes. Tenemos algo que se ha ido perdiendo en el interior de la conciencia del hombre. Nosotros hemos perdido el sentido de vergüenza, el sentido de culpa, el sentido del deber. Sentido de vergüenza, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza y la culpa no son exactamente la misma cosa. La vergüenza es ese malestar emocional que yo siento cuando yo descubro que usted descubrió que yo no era lo que usted pensaba que yo creía que yo era. ¿Se entendió? Ok. Están despiertos hoy. Pero eso no es la culpa. La culpa es un sentido de dolor emocional que yo siento cuando yo cruzo una barrera que Dios sabe no debía haber cruzado, que Él marcó mi conciencia con ese freno, yo la violenté y ahora mi conciencia me acusa. Eso es Romanos 2. Romanos 2 habla de que la conciencia fue puesta ahí por Dios para acusarme o defenderme.
Y ese diseño de la conciencia corresponde al diseño original de Dios, aún en el hombre incrédulo. Obviamente esa conciencia puede ser educada, informada por la palabra y puede ser iluminada por el Espíritu y por tanto puede ser mucho más aguda en la diferenciación después de la conversión, lo debe ser. Pero hemos perdido el sentido de vergüenza, el sentido de culpa, porque nos hemos ido acostumbrando a niveles mayores de sexualidad y no nos preocupa. De hecho, eso es una verdad aún dentro de la iglesia y aún a veces entre los mejores grupos. Una de las razones por las que constantemente yo lucho en contra de la exposición es porque yo estoy consciente de cuánta facilidad tiene el ser humano para la adaptación. Yo voy a ilustrar algo, primero físicamente y luego una ilustración de una adaptación moral. Cuando yo comencé a beber té, yo calentaba el agua en el microondas 1 minuto y 30 segundos. Al poco tiempo 1 minuto 45, al poco tiempo 2 minutos, y luego 2 minutos 15, y luego 2 minutos 30, y luego 2 minutos 45. De repente yo descubro que mi lengua se fue adaptando porque el microondas no estaba dañado. De esa misma manera nosotros nos adaptamos y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Si tú revisas la historia de los trajes de baños, a principios de los 1800 los trajes de baño eran mangas largas, no estoy sugiriendo que sean así, pero eran mangas largas, y eran hasta los tobillos. Poco a poco entonces las mangas se fueron recortando y luego las piernas fueron recortándose hasta llegar a pantaloncitos cortos. Y cuando llegaron a pantaloncitos cortos los hombres dijeron, wow, mira los muslos de la mujer, increíble, las mujeres están poniendo locas. Y luego lo cortamos hasta las ingles. Y los hombres se pusieron locos. Pero eran enteros. Y luego entonces hicimos traje de baño de 2 piezas, y cuando el primer traje de baño de 2 piezas, que era una parte superior ancha, y esta parte de aquí abajo, los hombres se pusieron locos de nuevo. Y luego lo redujimos y lo convertimos en bikinis, y la gente, wow, ahora sí es verdad que las mujeres están locas. Y luego le quitamos la parte de arriba. Hicimos tangas, y luego cuando las tangas llegaron, increíble, esas mujeres tan locas, eso nada más se ve en Estados Unidos, en Brasil, decían los dominicanos. Y luego topless, y ahora playas nudistas. En nuestro país, en Santo Domingo, muchas de las playas, las mujeres se bañan topless, sin nada arriba. ¿Usted piensa que las familias cristianas dejaron de llevar a sus hijos a la playa a ver mujeres topless? Cuando ese niño de 5 años comience a ver la parte superior, los bustos de las mujeres, ¿qué él querrá hacer cuando tiene 12, 13, 14 o 15 años? ¿Te das cuenta cuál es el problema de sensibilización? Desensibilización. Yo voy a hacer otro ejercicio y yo no estoy sugiriendo ahora que usted de repente se vaya de aquí con un viaje de culpa, un guilt trip, como dicen en inglés, pero yo quiero hacer un solo ejercicio. ¿Cuántos de ustedes permitirían, los que son esposos, que sus esposas salieran en ropa interior a la calle? Un brasier y un panty. ¿Cuántas mujeres se atreverían a salir así? Pero vamos a las playas y nos vayamos en ropa interior y menos. Y no pensamos en nada de eso, porque hemos hecho de la moral algo lugar específico. Piensa en él. Y no nos molestamos por eso. Y lo único que cambia, tomamos la misma ropa interior y la cambiamos de la calle a la playa y la normalizamos. Y no pensamos en la exposición sensual del cuerpo. Pero eso ocurrió a través de un proceso de normalización de todo lo demás que ocurre. Ups. Ok. Mira esto que pasó del año 1933 al 66. 33 años de historia, donde cuando tú lees esta historia, yo tuve que leer esto varias veces para creerlo, porque no lo creía. Durante ese periodo de tiempo, cada película era revisada por representantes de la Iglesia Católica y de la Convención Bautista Sureña. Había en la Convención Bautista Sureña algo que se llamaba The Protestant Film Office. La oficina de películas, oficina protestante de películas. Había un código moral que había que obligatoriamente seguir para que esas 2 oficinas aprobaran las películas. ¿Tú puedes creer que el gobierno le preguntara a la Iglesia Católica de la Convención Bautista Sureña si podía poner una película en las salas de cine? Mira algunas de las cosas que tenían que ser respetadas, te la voy a ir leyendo. Respeto a la dignidad de la vida en las películas. En otras palabras, la violencia,
las malas palabras, la soberbia, no. La maldad, el pecado y lo mal hecho no podían ser justificados. En películas seculares. Detalles como brutalidad, crueldad, violencia física, tortura no serían presentados. Exposición indecente e innecesaria del cerebro humano no serían presentados. El cerebro humano, que no es un órgano sexual. Relaciones de sexo ilícito y escenas sexuales íntimas serían restringidas. Conversaciones, gestos y movimientos obscenos no serían presentados. Ninguna palabra o símbolo de prejuicio social, nacional o religioso sería presentado. La crueldad contra los animales y el trato inhumano contra ellos sería restringido en televisión. ¿Qué vamos a pararnos ahí? ¿Tú puedes creer que las películas tenían que llenar ese código moral? Esto fue hasta el año 66. Ya yo estaba nacido. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo no recuerdo ver nada indecente, insano en una televisión, en una película. Absolutamente nada. Porque tenían que llenar este código. Hoy en día sería impensable, no que la Iglesia Católica o la Convención Bautista Sureña tuviera una oficina que regulara eso, que el gobierno tuviera una oficina que regulara esas cosas, porque hoy en día tuve todo en cable, porque esto es parte de la libertad de expresión. Y se nos olvida que la libertad de expresión fue enarbolado como un principio constitucional, no para violar la moralidad de la nación, sino para no restringir las ideologías religiosas y o políticas del grupo que nos estaba gobernando. Solamente, pero no para nosotros poder tener libertinaje sexual. Escucha lo que la población norteamericana, con lo que la población norteamericana está de acuerdo. Eso es lo triste. Que la población está de acuerdo con una cosa, pero ve y aprueba y paga por otra cosa. En una entrevista, ahí al pie de las transparencias están las fuentes donde esto fue obtenido, en un estudio publicado en el año 2004, el 75% de los norteamericanos dice que la televisión tiene demasiado material sexual explícito. 3/4 partes de la población dice eso. Pero paga por ello. Pero muere por esa libertad de expresión. El 86% piensa que la televisión ha contribuido a disminuir los valores, pero sigue pegado a la televisión y sigue dejando que la televisión eduque a sus hijos. La televisión celebra el sexo prematrimonial, el adulterio, la promiscuidad y la homosexualidad. Todo eso está celebrado hoy en día por la televisión. Los adolescentes entre 12 y 17 años son expuestos a ver sexo en televisión y los influencia a tener sexo más tempranamente. Está documentado eso. De hecho, la Asociación Nacional de Psicología de este país está preocupada porque la violencia que el niño ve en la televisión lo predispone a violencia física en las próximas 8 a 24 horas después de su exposición. ¿Puede creer eso? Un niño mira televisión, ve violencia física y por las próximas 8 o 24 horas él tiene una propensidad mayor a la violencia física. Nosotros fuimos creados para ver, no a través de los ojos, sino a través de no a través de los ojos simplemente, sino a través de los ojos y a través de una conciencia que Dios puso en el hombre. El problema es que cuando esa conciencia es adormecida, entonces las imágenes que nosotros vemos pasan directamente a mi mente, me impactan y me cambian antes de haber pasado, antes que la conciencia pudiera filtrarlas. Y ahora nosotros tenemos toda una población, toda una generación que está siendo cambiada vía imágenes sin una conciencia que filtre las imágenes. Porque hay una conciencia adormecida o encallada en la mayoría de los casos. ¿Te das cuenta ahora entonces por qué nosotros tenemos lo que tenemos? Khrushchev en Rusia decía que dame una nación y dame el control de su televisión y yo te cambio la nación. Claro, porque nuestra forma de pensar es altamente influenciada por lo que nosotros vemos. Y lamentablemente nosotros tenemos una generación tan poco educada y tan poco dada a la lectura que cualquier cosa que es vista en televisión o en internet es verdad. Yo lo encontré en internet, esto está hasta en el internet. Precisamente ese es el problema, que tú puedes encontrar cualquier basura en el internet. Y no implica que es verdad. A veces es completamente lo opuesto o es una verdad distorsionada
tergiversada para hacerte creer lo que la persona quiere creer. Josh McDowell, que Otto mencionó anoche, decía, la verdad se ha convertido en una cuestión de gusto. La moralidad ha sido reemplazada por preferencias individuales. Hoy en día nosotros pensamos que no hay valores absolutos, que el valor es algo que cada persona tiene que darse, lo bueno es lo que es bueno para ti, malo es lo que es malo para mí. Pero no hay algo bueno o malo definitivamente que nosotros podamos, en lo que podamos estar de acuerdo. Y yo recuerdo estar dando hace como 2 años una conferencia en Santo Domingo para la Asociación Nacional de Ética o la Comisión Nacional de Ética. Cuando yo terminé en el intermedio, porque habían 2 partes para la charla, alguien se me acercó y me dice, Pastor Núñez, yo quería decirle que yo estoy completamente en desacuerdo con lo que usted expuso. En realidad no hay valores morales absolutos. Bueno es lo que yo considero bueno, malo es lo que yo considero malo. Y la razón por la que es así es porque no hay nada absoluto. Los absolutos, eso era una invención del pasado. Y él insistía mucho en que no hay nada absoluto, no hay nada absoluto. Y yo le estaba escuchando pacientemente. Cuando él terminó, yo le dije, yo quiero hacerte una sola pregunta, ¿puedo? Y él me dijo, sí. Yo le dije, yo solamente quiero saber si tú estás absolutamente convencido de lo que tú acabas de decir. Él mismo se rió, él mismo hizo exactamente lo que ustedes hicieron. Yo le dije, ¿tú te das cuenta? Tú acabas de cortar la rama sobre la que tú estabas parado. Tú no puedes hablar en contra de valores absolutos de una manera absoluta. Y ahí entonces terminó la conversación. Pero eso decimos hoy en día. William Bennett fue secretario de Educación de este país. Escucha con lo que él estaba preocupado. Nuestros jóvenes han sido educados en escuelas que profesan ofertar educación libre de valores, moralmente neutrales. Como si eso fuera una educación moralmente neutra, como si eso fuera neutro. Eso tiene un valor moral. Los libros de textos y los profesores expresan, no te podemos decir lo que está bien o mal. Tú debes decidirlo por ti mismo. Solo podemos hacerte consciente de las opciones. Varios estudios recientes hechos en universidades norteamericanas, preguntándole a personas de college, 18 a 24 años, si el holocausto judío fue bueno o fue malo. Y para sorpresa de lo que estaban haciendo el estudio, más del 50% dijo que no sabía, que no podían juzgar eso porque ellos no vivían en esa época de la sociedad y quién sabe si para ellos fue bueno. 6 millones de judíos quemados o asesinados. Y ellos no saben si fue malo. ¿Cuál es la esperanza de esa generación? ¿Cuál es el futuro de esa generación? Si tú no sabes que sacrificar 6 millones de judíos sería algo malo. Estamos hablando de inmoralidad sexual y por tanto yo quiero hablar un poquito de la pornografía de nuestros días. Esto es una epidemia y es una epidemia dentro y fuera de la iglesia y en algunos casos ha sido una epidemia dentro de líderes cristianos. De hecho, hace unos años atrás, una denominación cuyo nombre me reservo, contrató un hotel para un retiro de su denominación. Después del fin de semana, la administración del hotel reportó que 3/4 partes de las habitaciones usaron pornografía. Eso no fue una denominación católica, fue una denominación protestante. De manera que eso nos da a nosotros una idea hasta dónde llegan los problemas. Déjame darte algunas estadísticas de dónde estamos en términos de consumo de pornografía. Cada segundo, Estados Unidos consume $3.076 en pornografía. Cada segundo, 28.258 usuarios de Internet están viendo pornografía. Cada segundo. Cada segundo, 372 usuarios de Internet están buscando contenido adulto. Cada 39 minutos es producido un nuevo video pornográfico en los Estados Unidos. De manera que en lo que estemos aquí esta mañana, varios videos pornográficos se habrán producido. En una mañana, todos los días, 24 horas al día. Eso nos da a nosotros una idea de dónde estamos. El 12% de las páginas de Internet son pornográficas. 24.644.172 páginas. Al momento de estas estadísticas, y eso continúa avanzando, más de 24 millones de páginas de Internet en pornografía.
40 millones de norteamericanos visitan regularmente páginas pornográficas entre las edades de 18 y 24 años y el 70% de los hombres por lo menos una vez al mes. Yo creo que ese número está bajito. 20% de los hombres admite ver pornografía en su trabajo. Es uno de los problemas hoy en día, en horas de trabajo consumidas viendo pornografía. Y el domingo, el día del Señor, es el día de mayor visita pornográficas. ¿Tú piensas que Dios te cruzará de mano y no dirá nada? ¿Tú piensas que el Dios que juzgó en el pasado no va a juzgar en el presente? Es una situación seria, extremadamente seria. En los años 1960, Billy Graham escribió un libro, Un mundo en llamas. 60, hace que 50 y pico de años. Él decía que si está en esa ocasión, les recuerdo obviamente que Billy Graham es norteamericano, que si Dios no juzgaba a Estados Unidos, le debía una excusa a Sodoma y Gomorra. Y la realidad es que es mucho lo que esta nación ha recibido en términos de influencia cristiana para terminar donde está hoy en día. Departamento de Estado de Estados Unidos, estos son simplemente cifras para darnos una idea de dónde estamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos nos dice que el 80% de las víctimas de tráfico humano son mujeres. Obviamente, ¿para qué? Para esclavitud sexual. 70% de esas mujeres son usadas sexualmente, en su gran mayoría, obviamente. 70% de los hombres de 18 a 34 años ven pornografía por lo menos una vez al mes. Ya yo mencioné esto que estaba ahí, voy a seguir avanzando. El problema de la pornografía, la razón por la que la pornografía es tan abundante, es que tiene lo que se ha llamado las 3 A's. Su acceso es libre, es gratuito, es fácil, es anónimo, nadie lo sabe, tú estás viendo tu computadora y nadie se entera, y es extremadamente aditiva. De hecho, lo único que yo conozco que es tan aditivo como una cocaína es la pornografía. Yo estoy convencido de que detrás de esto hay fuerzas de las tinieblas que operan para influenciar al hombre. Y tú puedes encontrar en múltiples religiones que muchos de los ritos están unidos a actos sexuales y orgías y muchas otras cosas similares a lo largo de la historia. Cuando yo era joven, adolescente, eso no hace tanto tiempo, relativamente hablando, creo yo nunca vi una revista pornográfica, yo no sabía cómo lucían. No porque no estuvieran disponibles, sino porque daba vergüenza ir a comprarla. O sea, primero no sabía dónde la vendían, porque era muy secreto. En segundo lugar, ir y pedir una te daba vergüenza, existía un sentido de vergüenza, a mí me daba vergüenza. Y yo nunca vi una revista pornográfica. Hoy en día, después de los 12 años, es raro el niño que no ha sido expuesto a pornografía, a menos que tengan filtros especiales o hayan medidas especiales. Nosotros estamos criando 2 sobrinitos ahora y por tanto la televisión está en la sala, entre el comedor y la sala. La única computadora que ellos tienen acceso. Y sin código, sin nada secreto, tiene que estar abierta completamente y tiene filtro también. De manera que usted necesita proteger a sus hijos. ¿Cuál es el problema con la pornografía? Es que el acto sexual diseñado por Dios fue diseñado de una manera que fuera altamente placentero. Y a nivel cerebral nosotros tenemos una serie de hormonas que se liberan durante la relación sexual o durante el estímulo sexual, podríamos decir, porque ni siquiera tenemos que llegar a la relación sexual, durante el estímulo sexual. Hay hormonas de dopamina que se elevan, hormonas de serotonina que se elevan, y esas son las hormonas que nos producen la sensación de bienestar. Entonces esa sensación de bienestar es tan poderosa que es aditiva. Esas mismas hormonas son las que se liberan cuando yo me doy un viaje de cocaína. Altos niveles de dopamina, altos niveles de serotonina, alto placer. Y eso entonces produce esa adicción. Cuando tú tienes entonces pornografía,
esa pornografía comienza a liberar esos niveles de dopamina. Hay mucha gente que está triste, que se siente sola en su hogar, está cansada, lo que hace es que prende una televisión y se expone a pornografía por las próximas 1, 2 o 3 horas y se da un viaje de pornografía con altos niveles de hormonales y él termina con una sensación de bienestar. Pero cuando él termina esa experiencia, porque he hablado con muchos de ellos tienen la misma sensación frecuentemente del que sale un viaje de cocaína, es que se siente un trapo, se siente un disparate, se siente que no sirve para nada, se siente sucio. Esa es su conciencia que le está hablando. Le está diciendo la verdad. Pero la próxima noche vuelve y hace lo mismo. Y si nosotros no ponemos límites, si no ponemos gente a quien le podamos rendir cuenta, nosotros tenemos un grave problema. Muchos son los pastores que hoy en día han tenido que renunciar por haber sido encontrados en un momento dado consumiendo páginas de pornografía. Y lamentablemente, cuando tú te das un viaje de cocaína la primera vez, yo nunca he tenido esa experiencia, pero he hablado con muchos pacientes con esa experiencia. La primera experiencia es la más extraordinaria de todas, porque tú nunca habías tenido algo similar. Entonces tú, tratando de reproducir esa primera experiencia, busca una segunda. Lo que pasa es que la segunda nunca fue tan extraordinaria como la primera, porque se va produciendo cierto nivel de adaptación. Entonces ese nivel de adaptación hace que tú requieras cada vez más niveles mayores. Esa es la razón por la que cuando la gente se casa sin nunca antes haber tenido relaciones sexuales, la luna de miel le parece una cosa extraordinaria. Pero luego pasa el tiempo y como que no es igual a la luna de miel, porque hay una cierta adaptación que se va produciendo. Por suerte, porque si no la gente no trabajara, viviera de luna de miel. Dios sabe lo que hace. La adicción sexual, ¿cómo es definida? Dependencia compulsiva y esclavizante que resulta en patrones perjudiciales de pensamientos y conductas. Es esclavizante, no es simplemente aditiva, es esclavizante, es algo de lo cual yo no me puedo salir, de lo cual yo no puedo despegarme. Hace torpe al individuo y produce patrones de pensamiento perjudiciales y todavía más, porque esa persona cuando está casada comienza a ver a su esposa como una prostituta. No la ve con el nombre y la cara, pero quiere que ella haga lo que él ve en internet, que esa otra mujer hace. Ese es el problema. Y entonces eso va distorsionando incluso el diseño mismo de la relación sexual como Dios la concibió. ¿Qué cosas han ido contribuyendo a esa adicción sexual? Cosas comunes y corrientes. Anuncios, tiendas de adultos, barajas pornográficas, juegos de baraja, común y corriente. Internet, películas, música, cuánta música sensual y obscena no tenemos hoy. Playas nudistas o playas topless, lugares de masaje. Algunos de estos lugares de masaje son pornográficos. Nosotros conocemos lugares en Santo Domingo donde la persona, el hombre va, se masaja y luego la masajista termina satisfaciéndolo sexualmente, en más de una manera. Literatura pornográfica, líneas telefónicas. Conocemos personas, miembros de iglesia hoy en día, que en un momento dado tuvieron líneas telefónicas satisfaciendo gente por teléfono y hablándole como si estuvieran en una relación sexual. Todo eso es parte de la cultura de hoy en día. Y poco a poco nos hemos ido desensibilizando hasta el punto de que hoy nosotros vemos ciertos niveles de sensualidad en películas y no nos molesta. Mucha gente prende la televisión, ve mucha sensualidad y él no se molesta hasta que no ve nudismo. Entonces el nudismo es como, wow, increíble. Pero yo me pregunto, como decía Kevin DeYoung en uno de sus libros acerca de la santidad, dice, ¿por cuántos de nuestros entretenimientos nosotros pudiéramos al final del entretenimiento cerrar los ojos, orar y decirle gracias Dios por este regalo que me acabas de dar? Piensa por un momento, ¿por cuántas cosas que tú, entretenimiento en general, pero piensa en películas incluso, ¿por cuántas de ellas tú podrías cerrar los ojos y decirle gracias Dios por este regalo que tú acabas de darme? Yo creo que eso nos da una buena idea de cuánto nosotros consumimos. Pastor, ¿dónde estamos en cuanto a tiempo? 5 minutos. Ok, gracias. Déjame avanzar porque tenemos muchas otras cosas que decir. Ha habido una espiral descendente que nosotros podemos observar. El niño hoy en día es expuesto a una edad cada vez más temprana.
El niño de 8 años tiene exposición, de hecho antes de eso. Josh McDowell en su libro La generación desconectada dice que el número de tentaciones que un niño enfrenta cuando va de su casa al colegio, hoy en día, simplemente viendo las cosas que ve, es más alto que el número de tentaciones que su abuelo encontraba el viernes en la noche cuando salía a buscarlas. Y ayer yo estaba en un mall con Jairo, mi asistente, sentado, y había un grupo de jovencitas como de 14 o 15 años, no podían tener más de ahí. Y ellas se van, entonces aquí hay como un grupo de ellas que están riéndose. Yo no la estoy viendo porque lo que están es como riéndose, y tú la oías, yo estaba comiéndome un helado. Y de repente yo miré hacia el frente. Una de ellas, que estaba aquí, viene caminando rápido, se aproxima a un jovencito de 14 o 15 años a quien ella no conoce, lo besa en la boca y se retira y las otras comenzaron a reírse. El jovencito se puso rojo, no sabía qué hacer. Ella se retiró en esa dirección, él ni siquiera miró hacia allá porque estaba como asustado. Y volvió a mirar y siguió hablando con su amigo. Eso es en público. ¿Te imaginas lo que ocurre en privado? En Santo Domingo se decía, hace mucho tiempo atrás, amarra tu gallina que mi gallo anda suelto. Lo cual es vergonzoso, de hecho, porque eso no debiera ser la manera como yo pienso de mis hijos. Pero hoy en día hay que amarrar los gallos porque las gallinas andan sueltas. Seriamente. Hoy en día tenemos una exposición sexual mucho más temprana, por tanto el niño se erotiza, es el término psicológico, el niño se erotiza muy tempranamente. Y entonces ocurre una adicción temprana a las prácticas sexuales. Eso va escalando, él se va desensibilizando. Y si yo a la edad de 12 y 13 años comienzo a tener relaciones sexuales, heterosexuales, ¿qué yo voy a hacer a los 18, 20 y 22? Se producen los tríos, que están de moda hoy en día, y se produce todo tipo de relación de todo tipo de género. Porque yo he ido experimentando otras cosas y necesito acabar de experimentar otras. Pornografía, recuperación, rápidamente la voy a enumerar, no tengo el tiempo. Yo tengo que admitir que tengo un problema. Mientras yo no admita que tengo un problema, yo no me voy a recuperar ni de pornografía ni de nada. El ser humano es un experto en culpar al otro. No, el problema soy yo. El que encubre su pecado, dice Proverbios, no prosperará, mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Eso es verdad de la pornografía, eso es verdad de la homosexualidad, eso es verdad de cualquier otro pecado. Pero yo tengo que admitir que yo tengo un problema y muchos de nosotros no queremos hacerlo. Número 2, no solamente tengo que admitir que tengo un problema, yo tengo que admitir que tengo un pecado, yo tengo que ponerle nombre a mi pecado y no es un problema, no es una distorsión, no es una disfuncionalidad, es un pecado. Número 3, yo tengo que dejar de culpar a otros. Mientras yo viva culpando a otros, y eso yo se lo digo aún a ustedes que están en un matrimonio, que no tengan un problema de este tipo, sino de otro. Mientras yo viva señalándole el dedo que mi esposa es la culpable, yo no voy a mejorar, yo no voy a cambiar, yo no voy a ser mejorado a la imagen de Cristo. Cuando yo pare de hacer eso y haga lo que a mí me toca hacer como individuo, y me analice y me revise delante de Dios, yo voy a comenzar a cambiar en la dirección de la imagen del Señor. Y lo mismo con mi pareja. Rinda cuentas. Nosotros no queremos rendir cuentas porque queremos ser autónomos. Desde el jardín del Edén queremos guiar nuestra propia vida. La fuerza de la voluntad no es la respuesta. Porque Adán y Eva, que no tenían una naturaleza pecadora, no tuvieron la fuerza de voluntad para dejar de comerse una frutica cuando tenían el planeta entero. ¿Te imaginas eso? Tú necesitas la ayuda de Dios, la dependencia de Dios, y yo también. Tú necesitas leer la palabra, estudiar la palabra, tienes que recibir la palabra. Mucha gente estudia la palabra, memoriza la palabra, saca 100 en examen de la Biblia, pero no la ha recibido. Hay algo que Pablo le dice a los tesalonicenses, es que cuando ellos recibieron la palabra de Dios, cuando ellos recibieron lo que Pablo tenía que decir, recibieron la palabra o el mensaje como la palabra de Dios, como lo que era. Y eso hizo de esa iglesia una iglesia modelo. Destruye y bloquee cada aspecto, o cada abordaje, o cada acceso, es la palabra que anda buscando, pornográfico en su vida.
busca a quien le pueda hacer rendir cuenta en esa dirección. Evite la tentación. Yo escuché tempranamente, si tú no quieres caer de mi hermana mayor, evita la tentación. Evita la tentación. Si tú no quieres caer, evita la tentación. Cuando yo tenía 17 años, tenía una novia que duró 4 meses y luego decidí que no iba a tener novia hasta que ya no me graduara de médico y así pasó. Pero esa novia de 4 meses me llamó un día a las 11 de la noche para decirme que la pasara a buscar por donde su tía para que fuéramos a tener relaciones y en otras palabras le dije, creo que te equivocaste de novio. Y no pasó. Y yo sé que Dios estaba detrás de mí porque esas cosas es Dios que la orquesta, pero en términos humanos, mi hermana mayor me dijo no sé cuántas veces, si tú no quieres caer, evita la tentación. Si tú no quieres caer, evita la tentación. Y eso nunca se me olvidó hasta el día de hoy. Sea paciente al trabajar el proceso de restauración y enfócase en un día a la vez. Porque si tú dices, bueno, que yo tengo 10 años esclavo de esta pornografía o de lo que sea, y que ahora me quedan 30 años de vida y jamás voy a poder ver esto, tú te como que te deprime y piensas que es demasiado para ti. No, enfócate en un día a la vez. Hoy yo puedo tener victoria en el Señor, hoy yo puedo tener victoria en el Señor, hoy yo puedo tener victoria en el Señor. Y en la medida que el tiempo va pasando, Dios va deshaciendo en ti las imágenes, la adicción, te va conformando a la imagen de Cristo, menor es la fuerza de empuje o de distorsión dentro de ti y en tu memoria. Yo voy a parar ahí, no hemos terminado, pero cubrimos una gran parte de lo que queríamos cubrir y el tiempo ya se nos fue. Ahora tienes una idea de dónde estamos en cuanto a la inmoralidad sexual y más adelante cubriremos otras partes de este tópico. Gracias por su paciencia y que Dios les bendiga.